El capitán observaba las pantallas con expresión sombría. Control, lo que estamos viendo abajo es desolador. La voz del oficial de comunicaciones se volvió tensa, profesional, pero al borde de quebrarse. La Mega ya no existe como nave. El casco está hecho trizas, retorcido como si una mano gigante lo hubiera aplastado desde dentro. Vemos marcas de una explosión masiva. El punto de impacto ha derretido el hielo en un radio de 3 kilómetros. Hay un cráter donde antes había solo un manto polar. Desde el consejo solo había silencio. Cuerpos, control, miles de ellos, congelados en posturas grotescas. La escarcha los cubre como un sudario brillante bajo las auroras. Algunos lograron salir de los restos de la nave. Podemos ver sus huellas en el hielo, pero avanzaron apenas unos metros antes de... El oficial tragó saliva. El escáner vital está a máxima sensibilidad. Barrido completo de la zona de impacto. Cero señales. Sin pulsos cardíacos. Sin calor residual. Nada. Las condiciones aquí son infernales, control. Vientos de más de 150 kilómetros por hora. Temperatura de superficie menos 140 grados. A estas temperaturas el metal se vuelve quebradizo como el cristal. Y el hielo corta como cuchillas. El capitán tomó el comunicador. 15 razas diferentes viajaban en esa nave. Ninguna de ellas podría sobrevivir ni 5 minutos en estas condiciones, ni los Kryn de los mundos volcánicos, ni los Raomis adaptados al vacío. Ninguna. El capitán lanzó una última mirada a las pantallas que mostraban aquel paisaje de pesadilla. Esto es un cementerio helado, control. Solicitamos instrucciones. ¿Realizamos protocolos de análisis forense o iniciamos la secuencia de retorno? El silencio que siguió fue absoluto. El capitán del Airion 17XT observaba las pantallas con expresión sombría, el brillo azulado de los monitores reflejándose en sus escamas dorsales. Como oficial al mando, mi recomendación es clara. Aquí no queda nada que hacer. Nada puede haber sobrevivido en estas 16 rotaciones. Solicito permiso para volver a casa. A 300.000 kilómetros de distancia, en la cámara del Consejo Galáctico, el silencio era absoluto. Las holoproyecciones mostraban cada ángulo de la catástrofe, el cráter humeante, los restos retorcidos de la Omega, las figuras congeladas dispersas como muñecos rotos sobre el hielo infinito. 15 especies diferentes observaban las imágenes, representantes de cada raza que habían viajado en aquella nave maldita. Algunos habían apartado la mirada, otros permanecían inmóviles asimilando la magnitud de la pérdida. El delegado imperial, Cal, permanecía erguido en el centro de la sala. Sus membranas espóricas expulsaban con un ritmo lento y pesado. Inspiró profundamente y su pecho masivo se expandió hasta casi duplicar su tamaño. 317 ciclos como comandante del Consejo. Había sobrevivido a 3 guerras de exterminio y negociado tratados con las peores especies hostiles del universo. Pero esto era diferente. Esto era personal. Conocía nombres, recordaba los rostros. Con un gesto de su extremidad personal superior derecha, activó el canal de comunicación. Capitán, proceda con el lanzamiento de sonda. Escaneo completo antes de la retirada definitiva. Es lo mínimo que les debemos. En la Irion 17XT, el capitán asintió con gravedad. Entendido, consejo. Iniciando secuencia. Se volvió hacia su segundo oficial, una criatura insectoide cuyos ojos multifacéticos reflejaban las constelaciones de indicadores en los paneles de control. Activamos protocolos de sonda, configuración estándar de búsqueda y rescate. El técnico jefe ya estaba manipulando los controles con movimientos precisos y veloces. Configurando parámetros al máximo rango. Altura de escaneo 300 metros sobre el nivel de superficie. Profundidad 300 metros bajo el nivel del suelo. Espectro completo térmico, electromagnético, sísmico y biométrico. Si hay algo ahí abajo, por imposible que sea, lo encontraremos. Los dedos del capitán danzaban sobre la consola holográfica, mientras códigos y diagramas se desplegaban en cascada.
La sonda, alojada en la bodega ventral de la nave, comenzó su secuencia de activación. Luces verdes parpadearon. Los sistemas de energía sonaron hasta alcanzar plena potencia. Sonda lista para eyección en 30 segundos. El capitán observaba la cuenta regresiva en su pantalla personal. Sabía que era un gesto vacío, un último ritual antes de abandonar a los muertos en su tumba helada. Pero el representante del consejo tenía razón. Se lo debía. 10 segundos. En la cámara del consejo todos los representantes observaban en silencio. Algunas especies murmuraban oraciones, otras simplemente miraban al vacío. 5, 4, 3, 2, 1. Eyección. Un chasquido metálico resonó en el casco del Airion. La sonda salió despedida hacia la atmósfera tormentosa de Glaciar 9. Sus propulsores dejaron una estela brillante contra el fondo negro del espacio. Atravesó las capas superiores de nubes congeladas y descendió entre vientos que habrían despedazado cualquier aeronave convencional. Se estabilizó exactamente a pocos metros sobre el punto de impacto. Y comenzó a escanear. Las ondas de sensores penetraron en el hielo milenario, rebotaron en cavernas subterráneas, atravesaron bolas de gas congelado, cartografiaron cada fragmento de metal, cada cuerpo, cada centímetro cúbico de aquel infierno blanco. Los datos empezaron a fluir hacia la Irion y después hacia el Consejo. El técnico observaba los resultados en tiempo real. Sus ojos compuestos estaban moviéndose erráticamente mientras procesaban toda la información. Superficie, negativo. Subsuperficie, niveles 1 a 50 metros, negativo. Escaneando niveles 50 a 100. Pasaban los segundos. En la cámara del consejo el representante Cal mantenía su postura hierática. Pero sus membranas espóricas habían detenido su pulsación. Contenía respiración y era visible para todos los demás. Niveles 101 a 150. Negativo. 151 a 200. Más silencio. 201 a 250. El técnico se detuvo. Sus antenas se erizaron. Señor, hay algo. El capitán se giró bruscamente. ¿Qué has dicho? Nivel 267, sector delta 4. Hay una anomalía térmica, pequeña pero definitivamente presente, y... Los dedos volaron sobre los controles, refinando parámetros y aislando la señal. Lectura biométrica positiva, débil pero constante. Hay algo vivo ahí abajo, señor. En la cámara del consejo estalló un murmullo de incredulidad. Cal se inclinó hacia adelante, sus enormes ojos enfocados en la holoproyección que mostraban los datos de la sonda. «Imposible», dijo alguien. «Confirme esa lectura», ordenó el capitán. Su voz era tensa. «Quiero una triple verificación con diferentes sistemas». «Confirmado, señor. Patrón de pulso cardíaco. Consumo de oxígeno mínimo pero presente. Temperatura corporal 36,7 grados estándar. Está enterrado bajo 267 metros de hielo y roca. Pero está vivo». El silencio que siguió fue ensordecedor. La huella de calor indica sin lugar a dudas que la especie es humana. Hace 16 rotaciones en Glaciar 9. La explosión sacudió la Omega y la rompió en varios trozos de hielo retorcidos al rojo vivo. Marcus Hale sintió como el golpe lo había lanzado contra la pared de la esclusa. Por suerte, allí estaban los trajes que amortiguaron el golpe. Las luces se apagaron. Todo se llenó de humo y de gritos. Fuego. Había fuego por todas partes. Evacuación. Todo el mundo fuera. Las escotillas de emergencia se abrieron. El frío y el viento les golpeó la cara como si fueran cuchillos de hielo. Los Kryn fueron los primeros en saltar. Sus pieles rojizas humeaban al contacto con el aire helado. Corrieron sin rumbo, alojándose de la nave que amenazaba con estallar de nuevo. Corrieron hacia ninguna parte. Marcus los vio dispersarse por el hielo. Intentó llamarles y hacerles señales, pero la visibilidad era muy baja. Vio como figuras torpes que resbalaban y caían en la escarcha que cortaba como el cristal. Especies que nunca habían conocido el frío real corrían a una muerte segura. Pero los humanos no corrieron. De forma instintiva, lo primero que hicieron fue agruparse. Lo tenían claro, solo como grupo tendrían una mínima oportunidad.
Marcus lo vio emerger, sucios, ensangrentados, tosiendo, 27 figuras que se movían con torpeza, pero con ese instinto de supervivencia que nos hacía diferentes. Aquí, conmigo, todos conmigo, gritó. Se fueron congregando en círculo, dándose la espalda al viento, compartiendo calor corporal para ganar unos minutos de vida. De los 200 tripulantes de la Omega, solo quedaban 27. Comandante, Marcus giró. Lena emergía del grupo, con el equipo de exploración medio derretido, ojos verdes analizando el entorno con calma profesional. Bajas, 2 muertos en el impacto, el resto está aquí. Ella miraba el horizonte. El cráter se extendía infinito, humeante, la Omega partida en 3 secciones sangrando fuego. Tenemos que movernos, dijo Lena. Si hay una segunda explosión... Marcus activó el comunicador. Estática, lo intentó de nuevo. A todos los supervivientes, reagrupación inmediata en mi posición, dijo el comandante mientras pensaba. Vamos a aprovechar el calor de la nave mientras está en llamas. A mi señal corremos hacia la banda izquierda de ese depósito metálico para cortar este infernal viento. Así tendremos unos 10 minutos más de vida. Todos en fila corrieron a la vez. Los alienígenas que habían huido ya no respondían. Están muertos, dijo Lena sin inflexión. Probablemente. Marcus respiró hondo, el aire quemándole los pulmones. Inventario. Necesito saber qué tenemos y opciones de refugio. Rápido. 8 minutos después el panorama era claro. 3 rifles térmicos, 2 kits médicos, herramientas, 7 trajes dañados pero funcionales, 8 heridos, raciones para 3 días, ningún refugio visible. Comandante, hay algo raro. Marcus miró al soldado joven que se tocaba el auricular. Un ruido en el canal de emergencia. Es constante. Marcus ajustó su auricular. Bajo la estática, algo más. Un zumbido, bajo, rítmico, como un latido lejano o una canción triste. ¿Lo oyes?, preguntó el soldado. Otros humanos se tocaban los auriculares, intercambiaban miradas. Algunos sonreían levemente, como si el sonido les reconfortara. ¿Lena? Lena se acercó, ajustó su comunicador. ¿Tú también? Sí. ¿Qué es? Lena escuchó con concentración absoluta. No es una interferencia, demasiado regular, tiene patrón, como si fuera una respiración. El zumbido seguía, cálido, casi reconfortante. ¿Podría ser que escuchásemos ese ruido por un daño cerebral por descompresión?, sugirió alguien. A 27 personas con el mismo patrón, no, es imposible, rebatió Lena. El viento aulló, dedos entumecidos, labios azulados, cuerpos temblando. Necesitamos un refugio, ahora, o moriremos. Marcus comenzó a mirar por todos lados. Se preguntó de dónde provenía esa señal. Era imposible. Se fijó en el enorme agujero que había provocado el accidente. Vio que del impacto en el cráter se habían abierto unas cuevas al fondo de las que emanaba una especie de vaho. ¡Allí unas cuevas! Gritó Marcus. Lena consultó su escáner. El cráter tiene cavidades, fisuras con calor térmico, vapor, aire más cálido, gritó emocionada. Distancia 75 metros noroeste, descenso pronunciado. Nos movemos, nos quedan unos minutos antes de morir congelados, correr para mantener el ritmo cardíaco lo más posible. Se organizaron rápido. Los más fuertes cargaron a los heridos, los exploradores guiaron. Marcus caminaba junto a Lena, el viento les golpeaba incesante en todo el cuerpo como cuchillos de hielo. El frío extremo empezaba a congelar sus pulmones, pero ya tenían un objetivo: llegar a las cuevas. Era su única oportunidad. ¡Adelante!, gritó el comandante, y corrieron como solo puede hacerlo un humano cuando sabe que solo tiene una oportunidad. Marcus oyó el primer grito a mitad del descenso. Se giró y vio a Chen, la técnica, caer de rodillas. Intentó levantarse, extendió la mano hacia ellos, pero sus piernas no respondían. El frío ya había ganado. ¡Chen!, gritó alguien. Marcus se giró para ir a por ella, pero Lena lo agarró del brazo. No llegarás, dijo con voz tensa. Si te detienes tú también morirás. Marcus apretó la mandíbula, miró a los ojos de Lena en los que veía el dolor y la súplica para que le hiciera caso. Sigue corriendo, ordenó Marcus, no paréis. Metros más adelante otro cuerpo cayó.
Un explorador joven simplemente se derrumbó sobre el hielo. Nadie se detuvo. No podían. El grupo siguió dejando atrás a los caídos. Cada paso un acto de voluntad pura y supervivencia. Por fin llegaron a la entrada. Era una grieta oscura en el hielo, absolutamente negra, pero de ella emanaba un calor aliviante. Vapor blanco subía en columnas por el techo. Marcus se giró una última vez. Vio bultos blancos sobre el hielo, la escarcha cubriéndolos inmóviles. 25 humanos quedaban. Adentro, ordenó Marcus, todos adentros. Uno a uno entraron en la oscuridad cálida. Marcus fue el último en entrar. La linterna de Elena iluminó la pared más cercana donde había unas especies de marcas irregulares. El calor era un alivio doloroso. Los dedos entumecidos ardían al recuperar sensibilidad. Varios tosían, expulsando el frío de sus pulmones. Marcus encendió su linterna. El haz de luz reveló un túnel descendente, paredes de roca y hielo fusionados. El vapor sufría desde las profundidades. Necesitamos bajar ya, dijo Lena consultando su escáner. Aquí arriba la temperatura sigue siendo muy baja. ¿Qué tan profundo? No lo sé, las lecturas son extrañas. Marcus la miró. ¿Extrañas cómo? ¿A qué te refieres? Lena frunció el ceño. Hay cavidades más grandes abajo, mucho más grandes de lo que el impacto debería haber creado. El grupo se organizó en fila. Los heridos en el centro, exploradores adelante, soldados atrás. Descendieron despacio, usando las irregularidades de la roca como apoyo. Para algunos el zumbido seguía en sus oídos, constante ahora. Algunos murmuraba que se sentían mejor, más tranquilos. Es solo el alivio, dijo Marcus. Dejamos de congelarnos y hemos escapado al del mortal viento. Pero él también lo sentía, esa calidad que no venía solo del aire. Las paredes cambiaban a medida que bajaban. Marcus pasó la linterna sobre ellas. Marcas irregulares surcaban la piedra, líneas que se curvaban, que se cruzaban. ¿Podría ser erosión? ¿Podrían ser grietas naturales? Señor, la pared. ¿Qué son? No lo sé. Marcus esperaba más. Lena siempre tenía teorías. Pero las he visto antes. En formaciones geológicas, sí. ¿Pero aquí? Tocó una con los dedos. Están en capas que no deberían tener millones de años, pero parecen recientes. El túnel se estrechó aún más. Tuvieron que avanzar de costado en algunos puntos. El vapor era más denso, el aire más pesado. El túnel se estrechó de forma brusca. Una losa de hielo bloqueaba el paso, demasiado gruesa para romperla a golpes. Esperad, dijo Lena. Sacó una herramienta pequeña de su cinturón, un cincel geológico apenas más grande que un destornillador. Lo posicionó en un punto específico de la losa y golpeó con precisión. ¡Crack! Una grieta perfecta apareció. 2 golpes más y la losa se partió limpiamente abriendo el paso. ¿Cómo lo has hecho? Preguntó Marcus. Si algo no se abre, no es que sea duro, es que no sabes dónde golpear, dijo Lena pasándole el cincel. Ayúdame con ese bloque de ahí. Marcus tomó la pequeña empuñadura de la herramienta y siguió las indicaciones de Lena. Golpeó donde ella le señalaba. El hielo cedió rápidamente. Cuando terminaron de despejar el paso, Marcus se guardó el cincel en el bolsillo izquierdo para devolvérselo luego. El zumbido se volvió más claro. Era como una especie de ruido blanco relajante, pero como con una dulce melodía detrás. Y entonces el túnel se abrió. Marcus salió a una cavidad enorme. Su linterna apenas alcanzaba el techo. El vapor flotaba en columnas perezosas. El calor era intenso pero soportable. ¿Y las paredes? Las paredes estaban cubiertas de marcas. Lena dio un paso adelante iluminando más superficie. Esto no es natural, susurró. La cavidad se tragaba la luz de las linternas. Marcus barrió el espacio con el haz, pero la oscuridad parecía devolverlo debilitado, como si algo la absorbiera. Es enorme, está llena de grabados y tiene varios bloques enormes, perfectamente tallados en las paredes laterales, y de la pared frontal emergen 2 enormes columnas centrales. Reagrupaos aquí, ordenó. Nadie se separa. Esto lo ha construido alguien o algo, no hay duda. Debemos estar alerta. El grupo se congregó en el centro. 25 humanos rodeados de vapor y sombras. El calor era más intenso aquí, casi pegajoso. Marcus sentía cómo el sudor se le pegaba en la piel bajo el traje. El zumbido había cambiado, ya no era solo reconfortante, era insistente. Se te metía poco a poco en la cabeza.
Varios del grupo miraban hacia los túneles que se abrían en las paredes, 3, quizá 4 entradas oscuras descendiendo desde lo más profundo. ¿Alguien más lo oye?, preguntó un soldado. La voz tensa. ¿El qué?, respondió Marcus. Como una llamada. Viene de detrás de las columnas, estoy seguro. Otros asintieron. Algunos tenían una expresión extraña en la cara, como ausente, que Marcus empezaba ya a reconocer. Otros se frotaban las sienes, incómodos. Lena iluminaba las paredes estudiando las marcas. Su respiración era más rápida de lo normal. «Lena, ¿qué ves?». Ella no respondió inmediatamente. Pasó los dedos por una línea curva y siguió su trayectoria. «Patrones», murmuró. «Se repiten como si marcaran algo, como si fueran conductos». No podía explicarlo. «¿El qué?». «No lo sé. Solo sé que mi instinto no me falla. Aquí hay algo». Marcus sintió lo mismo. No era en el aire, era una alerta. La misma sensación que había tenido en las colonias hostiles momentos antes de que todo se fuera al infierno. Pero el zumbido se convertía en una agradable melodía que se les metía en la cabeza, y lo calmaba, lo adormecía poco a poco, con recuerdos de su infancia en las colonias cuando jugaba con su abuelo en los campos de trigo. Comandante, en ese momento Marcus volvió a la realidad. El espacio era enorme, pero se sentía pequeño, cerrado, como si las paredes se acercaran cuando no las mirabas. Marcus miró a Lena. Ella seguía tocando las marcas, como hipnotizada. «Lena». Ella parpadeó, lo miró como ausente. Marcus contó cabezas. Necesitaba saber que todos estaban bien. 1, 2, 3, 15, 16. Se detuvo. Volvió a cantar. 24. Todos miraban a su alrededor. Estaban relajados. La música era clara ahora. Era una bonita melodía que los tranquilizaba, los adormecía. Marcus despertó de nuevo de sus pensamientos y un escalofrío subió por su nuca más intensa. «No estamos todos. Falta uno». De repente el suelo tembló. Marcus apenas tuvo tiempo de gritar la advertencia antes de que las paredes explotaran. No de roca, de movimiento. 100 pies, decenas de ellos, del tamaño de perros, cuerpos segmentados que brillaban con una película viscosa, patas como agujas, mandíbulas que chasqueaban, se movían rápido, rectando por las paredes, el techo y el suelo. El zumbido se detuvo de golpe y empezó la masacre. «Formación», rugió Marcus, desenfundando su rifle térmico. Los humanos reaccionaron por instinto, los soldados al frente, exploradores atrás, disparos iluminaron la cavidad con destellos naranjas. Un 100 pié estalló en vapor y en líquido verdoso, luego otro, pero seguían viniendo. «Usad lo que tengáis», gritó Lena, arrancando una estalactita de hielo de la pared. La clavó en el lomo de un 100 pies que se abalanzaba sobre un herido. La criatura chilló, un sonido agudo que taladró sus oídos. Se retorció salpicando algo verde y espeso. Veneno. Un soldado cayó gritando. Tenía un 100 pies clavado en su pierna. Marcus disparó, lo destrozó, pero el soldado ya no se movía. Ojos abiertos, sin parpadear, respiración casi imperceptible. «Que no os muerdan», gritó Marcus. «El veneno os paraliza». Demasiado tarde para muchos. Los humanos luchaban con piedras, cuchillos y utensilios que llevaban en las mochilas. Golpeaban, apuñalaban, aplastaban, siempre en equipo, arrastrando a los caídos hacia el centro. Pero los 100 pies eran muchos, demasiados. Marcus vio el patrón entonces. No atacaban al azar, se coordinaban. «Es una colmena», gritó Lena, destrozando otro con una roca. «Actúan como una». Y entonces Marcus lo entendió todo. El zumbido, las marcas, la invitación. No era una bienvenida, era un cebo. Marcus retrocedió, disparando. El rifle chasqueó. El suelo tembló bajo sus pies, tropezó y cayó de espaldas. Un 100 pies se lanzó sobre él, las mandíbulas abiertas segregando veneno. Marcus levantó los brazos inútilmente. El disparo resonó como un trueno. La cabeza del 100 pies estalló. El cuerpo cayó a centímetros de Marcus retorciéndose. Lena estaba de pie a 5 metros, rifle humeante, rodeada de 3 100 pies que la acercaban. «Lena, corre», gritó Marcus. Ella no corrió. Lo miró y sonrió. «Cuida de ellos, comandante». Disparó 2 veces más, 2 100 pies murieron, el rifle chasqueó. Vacío. Los 3 restantes se abalanzaron sobre ella. Marcos gritó su nombre e intentó levantarse. La vio caer, la vio intentar luchar con las manos, pero la vio desaparecer bajo los cuerpos segmentados. Y luego silencio. Los 100 pies retrocedieron.
El cuerpo de Elena quedó inmóvil en el suelo, ojos abiertos mirando al techo, sin parpadear. Marcus sintió que algo se quebraba dentro de él. Un cien pies gigante emergió de detrás de las columnas, 3 veces más grande que los otros, coraza más oscura, casi negra. Se movía con propósito. Era la reina. La reina se movió entonces, no hacia los otros humanos paralizados que yacían como muñecos rotos, hacia él. Marcus intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El shock, el agotamiento, el horror y sobre todo la muerte de Elena habían terminado con sus fuerzas para vivir. La reina se elevó sobre él, enorme, antigua, inteligente. De su abdomen se abrió como una boca viscosa y de sus patas agarró a Marcus y comenzó a engullirlo. Marcus sintió la presión, caliente, viscosa, apretando cada centímetro de su cuerpo. Gritó, pero el sonido se ahogó cuando la masa pesada le cubrió la boca. Notó cómo todo el cuerpo estaba envuelto en un órgano que lo apretaba completamente hasta que dejó de poder respirar. No podía respirar. La masa viscosa llenaba su boca, su nariz, presionaba sus pulmones. Marcus dejó de luchar. El oxígeno se agotaba, su visión se oscurecía. Iba a morir aquí. Su mano izquierda se movió sola, tocando el bolsillo. Los dedos encontraron algo pequeño, frío, pesado. El cincel de Elena. Si algo no se abre, no es que sea duro, es que no sabes dónde golpear. Recordó las palabras. Desde dentro de la reina el canto era ensordecedor, pero ahora lo oía con claridad absoluta. No venía del cerebro, venía de abajo, un órgano pulsante que vibraba con cada nota. El corazón de la colmena. La rabia reemplazó al miedo. Marcus cerró los dedos alrededor del cincel. Con las últimas fuerzas que le quedaban lo arrancó del bolsillo y empezó a golpear salvajemente, sin técnica, desgarrando la masa que lo aprisionaba. La reina se convulsionó. Marcus siguió golpeando, abriéndose paso hacia el órgano que cantaba, hacia el corazón. Lo alcanzó y clavó el cincel con toda su fuerza. El canto se rompió, la masa explotó. Marcus fue expulsado al suelo tosiendo, escupiendo fluido verde. El silencio era absoluto. Los 100 pies caían desde las paredes muertos. La reina se retorcía en espasmos finales. Silencio. Marcus se arrastró hacia los cuerpos de sus compañeros. 24 figuras inmóviles, ojos abiertos, sin pulso aparente. Se acercó hasta Elena poniendo los dedos en su cuello para encontrarle el pulso. Está viva, gritó. Resistí, susurró con una voz rota. Voy a buscar ayuda. Miró el cuerpo de Elena una última vez, lo colocó encima una de las losas y empezó a subir. Los túneles parecían interminables. Cada paso era una agonía. Estaba agotado, completamente destrozado, pero continuó hacia adelante, hasta que empezó a sentir el frío de nuevo. Activó su comunicador con dedos temblorosos. Aquí, comandantes Marcus Hale. Solicito auxilio. Estática. Marcus cayó de rodillas sobre la fría y oscura cueva. No podía estar más exhausto. Y entonces escuchó una voz que atravesó la estática de su radio. Comandante Hale, aquí la Irion 17XT. Hemos detectado su señal. Mantengan su posición. Vamos a por ustedes. Marcus cerró los ojos. El cincel seguía en su mano. Habían sobrevivido.